En lo que va de 2024 ya son múltiples los episodios que han aumentado las tensiones entre las dos Coreas. Además de las pruebas armamentistas, Corea del Norte dejó claro que su vecino del sur es su principal enemigo y disolvió las agencias de cooperación y reunificación de la península. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Para hablar de este tema, saludamos a la doctora María del Pilar Álvarez, especialista en política internacional de Corea y el este de Asia. Doctora, un gusto saludarla. Gracias por estar en Directo América de France 24. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A usted por estar acá. Quiero preguntarle, si contamos una tras otra las medidas tomadas por el líder norcoreano Kim Jong-un este año, surge una gran pregunta. ¿Se está preparando Corea del Norte para una guerra inminente? No creo que se esté preparando para una guerra inminente, creo que está respondiendo a este escenario local y regional e internacional cada vez más belicoso, ¿no? Que eso ha cambiado en los últimos años y a raíz de eso, bueno, Corea del Norte un poco se posiciona en este nuevo escenario y esto tiene que ver con un cambio en la presidencia de Corea del Sur, donde hay un gobierno con unas tensiones mayores y por otro lado eh, un escenario más bélico a partir del estallido de la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Declarar a Corea del Sur como su principal enemigo es una medida meramente protocolaria o podría dar pie para pasar más rápidamente a una escalada bélica? Bueno, en algún punto es protocolar, pero también es una amenaza mucho más fuerte, ¿no? Es una muestra de, hasta ahora veníamos justamente de varios años donde se habían recompuesto de alguna manera las relaciones entre las Coreas, y ahora es una amenaza y una muestra de poder por parte de Corea del Norte mucho mayor al decir, bueno, ahora no estoy dispuesto a negociar, no estoy dispuesto a dialogar, y algo que es muy sensible en la península, no creo en la unificación, ¿no? Entonces ahí cuando ese discurso se acaba en una península donde están técnicamente en guerra, no es simplemente la firma de un armisticio, obviamente la idea de Corea del Norte es generar un escenario de mayor preocupación. ¿Esta postura tiene algo que ver con el apoyo que ha encontrado en Rusia o en China, por ejemplo? Tiene que ver con un posicionamiento regional del cual, bueno, tanto Rusia como China y Corea del Norte de alguna manera se ven obligados a posicionarse en el más, sobre todo a partir del estallido de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha generado esta nueva geopolítica global, ¿no? Donde tensiones hasta propias de la Guerra Fría se han hecho mucho más fuertes, y en este sentido Corea del Norte, que es un aliado de Rusia desde siempre, desde la creación justamente del Estado norcoreano, ahora sí, ese escenario sí ha facilitado que muestre justamente su apoyo, y un apoyo donde tiene una muestra mayor que otros años, que fue la venta, bueno, la entrega de armas, este acuerdo de intercambio con Rusia para la entrega de armas para que Rusia esté usando armas norcoreanas en el conflicto con Ucrania, y que obviamente son a cambio de alimentos y muy probablemente también de algún know-how que le transmita Rusia a Corea del Norte, que tiene un dato muy interesante: el armamento originalmente había sido producto de los programas de asistencia que había tenido en aquella época Rusia, bueno, la Unión Soviética con Corea del Norte, y ahora Corea del Norte demuestra también su capacidad de producción de armas, producción en serie, y esto quizás era algo más novedoso que el mundo no se lo esperaba. Hablamos de años de altibajos en sus relaciones, y hace unos días finalmente se decidió poner fin a los canales de comunicación que se mantenían para una eventual reunificación. ¿Por qué de repente ya no hay interés en estos canales de reunificación? Bueno, como bien decís, son altibajos permanentes en realidad. Tenemos una situación donde no tenemos un momento de paz tan prolongado entre las Coreas, estamos en permanentes altibajos, y estos altibajos suelen tener que ver también con los gobiernos que hay en Corea del Sur. Entonces estamos frente a un gobierno en Corea del Sur que tiene una mirada más reticente respecto a las relaciones entre las Coreas, a diferencia del presidente anterior. Esto es bastante común cuando gobierna el partido actual o el partido más conservador, y por lo tanto Corea del Norte ya de por sí, cuando sabe que va a haber un gobierno de ese espectro político, se prepara para esa situación, y es bastante común, o la historia hasta ahora nos indica, que se suelen cerrar los canales de comunicación ahí, así que un poco responde a las lógicas de cuando encontramos estos personajes en el poder, que es muy distinto del presidente anterior, Moon Jae-in, que por su propia biografía, porque él es originario de Corea del Norte, por su militancia, por los derechos humanos y por la unificación de Corea, tener buenas relaciones con Corea del Norte era parte central de su programa de gobierno y de su militancia a nivel histórico. Entonces, bueno, ahora sufre un cambio muy importante, y eso justo se da encima en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania.
Y con todo esto que está ocurriendo, específicamente, por ejemplo, como hablábamos recién del cierre de los canales de comunicación y sobre todo de la escalada de violencia, o más que de violencia, como de las amenazas, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan a ponerse de acuerdo y que haya algún tipo de mediación para reducir tensiones, como ocurrió, por ejemplo, en la cumbre de 2018, o esto ya queda descartado bajo la mesa? Yo creo que va a ser muy difícil mientras continúe este presidente en Corea del Sur, que tiene una postura que reforzó la alianza con Estados Unidos y Japón. Japón, que es un tradicional enemigo de Corea del Norte en la perspectiva norcoreana. Así que yo creo que es muy difícil que se pueda restablecer el diálogo en ese escenario. Habría que esperar a ver qué pasa con las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Si hay un recambio de presidente y si eso va a tener o no un impacto en la península, ¿no? Pero en la situación actual es bastante poco viable. Pero bueno, la democracia es dinámica y los países que tienen democracia, como Corea del Sur y Estados Unidos, frente a un cambio de gobierno, también podría tener un impacto importante en las relaciones intercoreanas. Es interesante lo que dice porque generalmente el foco está puesto siempre en Corea del Norte, pero si hablamos de Corea del Sur, ¿cuál podría ser el papel que le conviene, la posición que le conviene mostrar? ¿Más fuerte y continuar completamente contrario a lo que está ocurriendo, o quizás una postura más amigable, más conciliadora? Bueno, mi postura personal sería tratar de generar los canales de diálogo posible, ¿no? Porque todavía en Corea del Sur está muy presente lo que ha sido el sufrimiento de la guerra de Corea, la guerra entre las Coreas desde 1950 a 1953, todavía dejó huellas que están presentes en la sociedad, hay gente que nunca más volvió a ver a su familia, hay una división imposible, no hay diálogo realmente entre las sociedades civiles de las Coreas cuando en este escenario. Entonces, no, yo pensaría el diálogo. Ahora, este tema divide a los principales partidos políticos del país. El Partido Democrático tiene una mirada más dialoguista, el partido actual de gobierno y el espectro conservador en general tiene una mirada más reticente. Eso divide también al electorado, ¿no? Entonces, es un escenario complejo. La mitad del electorado apoya este gobierno, la otra mitad no. Este presidente llegó prácticamente con un empate técnico, la mitad de la población, de los votantes lo votó, la otra mitad no. Y la experiencia indica que cuando sube mucho la tensión, empieza a haber más agresiones, una situación de miedo en una península que está poblada hasta la frontera, ¿no? Entonces, que es un peligro enorme que haya este tipo de amenazas, porque ya tenemos antecedentes de población civil que muere en estas situaciones de amenazas. Entonces, por lo tanto, muchas veces desemboca en algún tipo de protesta o manifestación de la gente que, con el recuerdo de la guerra de Corea, no quiere que se desemboque en un conflicto mayor. Vamos a ver ahora en este escenario qué es lo que pasa. Yo creería en el diálogo, pero no todos los coreanos creen en el diálogo.